Dispón tu corazón para estudiar la palabra de Dios y acompáñame al libro de Efesios. Hoy vamos a comenzar el estudio de la epístola de Efesios que escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Tiene grandes lecciones para nosotros el libro de Efesios, especialmente en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestra relación como creyentes, en cuanto a lecciones acerca de nuestro papel como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la familia de Dios, con otros creyentes. Ahora que anduvimos de viaje, nos fuimos a Tijuana por tierra y regresamos ayer. Le decía a mi esposa, qué padre es cuando te encuentras a un cristiano en otro lugar, en otra ciudad, en otra parte del mundo, y te dice, yo soy cristiano, y dices, yo también, y se pueden abrazar y pueden platicar, y sabes que es parte de tu familia. Sabes que, aunque nunca se han visto antes, hay algo especial que les une. Ese algo es el Espíritu de Dios. Y que sabes que puedes contar con Él y que esa persona puede contar contigo. Y el día de hoy nada más vamos a estudiar los primeros 2 versículos de Efesios. Pero creo que vamos a aprender cosas padrísimas, cosas muy importantes. A lo mejor nunca te habías detenido a pensar en estas cosas. A lo mejor ya las habías pensado, pero nos sirve volverlas a ver y yo estoy seguro que te va a llenar de gozo recordarlas. Si yo te preguntara, ¿qué piensas cuando alguien te dice que tal persona es un santo? ¿Qué piensas cuando oyes la palabra acerca de un santo? Si te hablo de San Agustín, o si te hablo de San Francisco de Asís, o Santa Mónica, o Santa Teresa. Mira, algunas personas te van a decir, no, lo que pasa es que ellos eran personas excepcionales, eran personas fuera de serie, hombres y mujeres con una gran devoción por Dios, hombres y mujeres que tenían algo especial, un llamado especial que no todo el mundo tiene, una facilidad a lo mejor para seguir a Dios, una inclinación a hacer el bien, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Algo que los hacía ser muy piadosos o que los hacía ser gente pues muy diferente a nosotros. Pero déjame decirte algo, nada puede estar más lejos de la verdad. La Biblia, de hecho, claramente nos dice que aquellos hombres y mujeres que vemos con admiración debido a su devoción a Dios, no son diferentes a nosotros. Incluso podemos ver a Pablo, podemos ver a Juan, podemos ver a Esteban, como todos estos hombres excepcionales de la fe, pero la Biblia nos dice que en nada son diferentes a ti y a mí. Santiago 5, de hecho, nos dice del profeta Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así como los judíos veían a los santos de la antigüedad como algo especial, como algo fuera de serie, el Señor viene y les dice, nanáis, son igualitos a ti y a mí, de carne y hueso, con pasiones, con tentaciones, y de la misma manera, Dios quiere que sepas que toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que le ha entregado su vida a Jesús, es una persona santa. Es una persona que ha nacido de nuevo para vivir en santidad, para vivir vidas piadosas, para tener una vida de devoción al Señor, esa misma vida que admiramos en estos hombres y en estas mujeres de la antigüedad. Y con esto en mente quiero que leas el inicio de Efesios. Mira cómo desde el principio de la carta nos habla de que es Dios quien hace las cosas posibles. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestro corazón. Señor, venimos aquí a escuchar de ti. Queremos conocer más de ti,
queremos aprender más de ti, porque queremos agradarte, Señor. Permite que todos nosotros salgamos de aquí transformados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, lo primero que vemos en esta carta es que el apóstol Pablo, lo primerito que hace es presentarse. Se presenta a sí mismo por nombre y luego se identifica con su función. Y esto era algo muy común en las cartas. En el primer siglo, cuando tú escribías una carta, te presentabas, decías Jorge, pastor de la iglesia fulana de tal, etcétera, a tal persona o a tal grupo de personas. Era la práctica común. Pero Pablo usa un término muy interesante. Pablo usa el término apóstol. Y esta es una palabra interesante, te voy a decir por qué. Porque en el griego clásico era una palabra que se usaba para aquellos que eran enviados con una carga especial. Un barco, por ejemplo, que traía una carga de un lugar a otro, era un apóstol. Un barco de guerra que salía con una misión específica se le llamaba apóstol, porque traía un cargamento, porque traía una misión especial. Y en el tiempo de Pablo, esa palabra se utilizaba para hablar de los representantes de una persona o los mensajeros que hablaban a nombre de alguien más. De modo que si tú hablabas a nombre de otra persona, tú serías un apóstol de esa persona, un representante de esa persona, para que nos quede claro. Sin embargo, los judíos no usaban mucho esa palabra, no era un término muy común entre ellos, pero Pablo lo usa bastante. Y en esta carta en Efesios vas a ver que Pablo lo usa por lo menos 4 veces. ¿Por qué es importante? Porque en nuestros días escuchamos por ahí de pronto en la televisión o en el radio a teleevangelistas que te dicen el apóstol fulano, o el apóstol sutano, o el apóstol perengano dice esto y dice aquello. Y esto crea gran confusión en la gente. No nada más en la gente, sino también en la iglesia del Señor. ¿Qué es en realidad un apóstol? ¿De qué se trata? ¿Qué es un apóstol? ¿Hay apóstoles en nuestros días? ¿Puede haber apóstoles en pleno siglo XXI o no? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas? Como verás, son muchas interrogantes, son varias preguntas. Pero yo espero que esta mañana podamos aclarar un poquito de estas cosas, porque el Nuevo Testamento usa la palabra apóstol de 3 maneras diferentes. Y esto nos va a ayudar a entender el término. La primera de ellas es la función apostólica o la oficina apostólica. Es el caso que vemos, aquellos que Jesús llamó directamente los 12 apóstoles. Son aquellos a quienes Jesús llamó y comisionó y dio la autoridad para que hablaran su palabra. Es una oficina o una función muy importante. ¿Cuáles son las características de alguien que es un apóstol de este tipo? La primera característica es que tuvo que haber sido testigo de la vida y obra de Jesús. Tuvieron que verlo, tuvieron que andar con él. La segunda característica es que tuvo que haber sido llamado al servicio por Jesús mismo. La tercera característica es que tenía que haber sido un testigo ocular de la resurrección de Jesús. De manera que tuvieron que haber visto a Cristo resucitado. Estos hombres que reunían esos requisitos, ellos eran o ellos fueron quienes tenían la autoridad para hablar la palabra de Dios. Lo que ellos decían de parte de Dios es la palabra de Dios. Por eso es que sus escritos están registrados en la Biblia. Y todas las epístolas y todo el Nuevo Testamento, los evangelios, son las palabras de estos apóstoles. ¿Ok? Entonces acuérdate, esa es la oficina, la función apostólica. Alguien que habla de parte de Dios, alguien que representa la autoridad de Dios. Escucha a Pedro, por ejemplo, 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O por ejemplo Juan
Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De modo que es muy importante, porque cuando alguien viene y se levanta y te dice, yo soy un apóstol de Dios, y el Señor dice, en primer lugar, esa persona tiene que tener 2000 años de vida, porque tuvo que haber visto a Jesús en la tierra. En segundo lugar, Jesús tuvo que haberlo llamado directamente. Y en tercer lugar, esa persona tuvo que haber visto a Jesucristo resucitado hace 2000 años. ¿Ok? Entonces, no es verdad que haya apóstoles el día de hoy que te puedan dar una nueva revelación de parte de Dios, una nueva palabra de parte de Dios y decirte, el Señor dice esto y esto y esto porque yo soy un apóstol de parte de Dios. Acuérdate, este tipo de apóstoles fueron enviados de Jesucristo en persona para comunicarnos sus enseñanzas, sus palabras que están registradas en el Nuevo Testamento. Pero hay otro tipo de apóstoles, diferentes a la función o a la oficina apostólica. Y estas son las personas que a veces son llamados también mensajeros. Se les llama apóstoles o se les llama mensajeros, pero que no tenían estas características de la oficina apostólica. ¿Ok? Para que lo entiendas mejor, podemos verlos como plantadores de iglesias. Podemos verlas como personas que sirven en funciones muy específicas dentro de la iglesia, como enviados a hacer una función especial, pero no tienen la misma autoridad que tenían los apóstoles de la oficina apostólica, sino como mensajeros. Pablo hace una distinción muy interesante en 1 Corintios 15. Mira lo que dice el versículo 5. Está hablando de la resurrección de Jesús. Dice que apareció a Cefas y después a los 12. ¿A cuáles 12? Los 12 apóstoles. Y luego en el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces habla de dos tipos de apóstoles. Primero los 12 y luego todos los apóstoles, y lo pone en una categoría diferente. ¿De quién está hablando? Está hablando de Bernabé, está hablando de Jacobo, está hablando de Apolo, está hablando de Silvano, de Tito, de Epafrodito, todos ellos. Ellos, por ejemplo, en la Reina Valera, la palabra apóstolos la traduce como mensajeros. Si estás anotando, puedes anotar Filipenses 2:25 como un ejemplo, o 2 Corintios 8:23. Entonces, cuando escuchas esto, nos queda una duda. Bueno, ¿y qué hay con Pablo? ¿Verdad? Porque Pablo no anduvo con el Señor en la tierra. Sin embargo, Pablo sí fue comisionado por Jesucristo mismo y Pablo lo vio resucitado. Por eso es que dice ahí mismo en 1 Corintios 15, lo que te leí hace un momento, cuando Jesús se le aparece a Pablo, dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ese es el tercer tipo y es la excepción de la regla. Es precisamente la tercera categoría. Dios mismo lo llamó, Dios mismo le dio una autoridad apostólica de esa oficina apostólica que fue validada y que fue reconocida por los apóstoles del primer siglo. Y esto lo vas a ver con claridad porque en 1 Corintios Pablo usa esa autoridad de parte de Dios, apóstol de Jesucristo, con la autoridad de Jesucristo para establecer todo esto. Vas a ver, por ejemplo, que cuando Pedro en el libro de los Hechos impone las manos sobre unos, reciben el Espíritu Santo. Y vas a ver que Pablo, en el mismo libro de los Hechos, cuando impone las manos sobre otros, reciben al Espíritu Santo. Vas a ver, por ejemplo, cómo Pablo, con esa autoridad apostólica, hace milagros al igual que los 12 apóstoles. Y vas a ver cómo en la mayoría de sus cartas, Pablo se identifica a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Algo que no hubiera hecho si fuera nada más el don de servicio o el don de apostolado. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? A lo mejor dices, caray, suena como que estoy en el seminario. No, es que es importante. Y es importante porque Jesucristo es quien ha llamado
a este hombre. Y eso nos debe dar tranquilidad y nos debe dar seguridad de que el mensaje que leemos en la Biblia viene directamente de Dios, de nuestro Señor Jesús. Por eso es que envía a este hombre a comunicarnos su palabra. Y lo reafirma después los demás apóstoles. Pedro, por ejemplo, en su epístola, reafirma el apostolado de Pablo. Entonces, lo que estamos leyendo, lo que te quiero decir en pocas palabras, es que lo que estamos leyendo tiene la autoridad de Dios. ¿Hay apóstoles en nuestros días? No como parte de la revelación directa de una nueva palabra de Dios. Que no te chamaquen, nadie te puede venir, nadie te puede decir, yo estoy hablando de nombre de Dios esto y esto y esto otro, porque como acabamos de ver, eso no viene de Dios. A veces viene de doctrinas satánicas, a veces viene de fines de lucro, amor por el dinero, a veces viene por fines de poder, a veces viene por ignorancia, pero Dios ya reveló su palabra y no hay apóstoles como Pablo o como los 12 en nuestros días. ¿Estás ahí? Entonces, esta es la palabra de Dios completa, suficiente, con la autoridad de Dios, inerrante, infalible, la palabra de Dios. Amén. Pero quiero que veas una pepita de oro que encontramos aquí. Mira el versículo 1. Dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Y déjame decirte algo maravilloso acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es una fuerza impersonal. No es algo fatalista de tu destino ya está fijado. No importa lo que tú quieras, no importa lo que tú hagas, no importa para dónde camines, todo ya está fijado, estás en esta cajita y vas a terminar haciendo esto porque esa es la voluntad de Dios. Así no funciona la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre está relacionada con los seres vivientes. Y esto es algo muy importante, porque nos habla de un ser viviente con su maravillosa e increíble capacidad, que actúa con su increíble libertad, de acuerdo a su carácter, y que efectúa su voluntad en aquellos que le sirven. El punto es que la voluntad de Dios estaba siendo efectuada en la vida de Pablo. Déjame te lo explico, es algo bien importante, porque en la Biblia vamos a ver la voluntad de Dios operando como algo que trae satisfacción, como algo que trae plenitud, como algo que trae ese sentimiento de llenura. Escucha lo que dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué podemos aprender de esto? Déjame, te sugiero 3 lecciones. Número 1, como el apostolado de Pablo es la voluntad de Dios, quiere decir que él podía defender su derecho a hablar. A pesar de su vida pasada de terrorismo y de homicidio y de ser el perseguidor de la iglesia, dice, este llamado de Dios es su voluntad. Entonces puedo defender mi derecho a hablar de parte de Dios. Y déjame decirte algo. Tú y yo no fuimos llamados para ser apóstoles, pero hemos sido llamados para ser embajadores, para ser mensajeros. ¿Mensajeros de quién? Mensajeros de Dios. Para dar ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas del reino de Dios. Y precisamente por eso, porque es la voluntad de Dios que tú y yo seamos mensajeros, podemos defender ese derecho a compartir el mensaje y comunicar el precioso mensaje de salvación a toda persona sobre la faz de la tierra. ¿Estás ahí? No importa lo que hayas hecho en tu vida antes de conocer a Jesús. Quiere decir que es su voluntad el haberte transformado y el haberte dado una misión muy especial. De manera que tienes
Eso tan importante, porque ahora te da una tarea espectacular. Y lo que quiere decir esto es que no la desaproveches. Dios te ha dado una tarea maravillosa. No es nada más para los pastores, no es nada más para los líderes, es para ti. ¡Qué increíble! Porque es la voluntad de Dios. En segundo lugar, fíjate, el apostolado para Pablo era la voluntad de Dios y él podía exigir que la gente lo escuchara. Más aún, te estoy hablando, la autoridad de Dios es palabra de Dios. Si no la obedeces, ay de ti, porque no es palabra de Pablo, es palabra de Dios. Entonces, aquellos que escucharon en aquel tiempo, o aquellos que leemos en este tiempo sus palabras en el Nuevo Testamento. Y escúchame otra cosa más, y esto es importante. En tercer lugar, como su apostolado es la voluntad de Dios, él puede estar seguro que Dios tiene un propósito para él. Que él puede enfrentar el futuro, que él puede enfrentar los problemas, que él puede enfrentar lo que venga, los retos y todo, con la seguridad de que está caminando en la voluntad de Dios. Nuestro propósito no es idéntico al de Pablo, pero podemos caminar con confianza. Podemos caminar con confianza porque Dios tiene un llamado sobre cada una de nuestras vidas. Y saber que estamos viviendo en su voluntad te tiene que dar tranquilidad, te tiene que dar paz, te tiene que dar seguridad de que el llamado que Dios tiene sobre tu vida, porque es su voluntad, lo va a cumplir. ¿No te emociona eso? Díselo a tu cara, por favor. A mí me emociona. O sea, no hay manera de que no cumpla su voluntad en tu vida si estás alineado a su propósito. Las cosas que se presenten, las puedes ver con seguridad, las puedes ver con confianza. Las presiones, las oportunidades, con confianza, porque estás caminando en la voluntad de Dios. Mira, ahora que estaba, esta semana te digo que fuimos a Tijuana, y ahora que andaba en el camino, nos fuimos manejando, nos tomamos nuestro tiempo de aquí a la frontera y de regreso, y ahora que veníamos de regreso, me trajeron aquí a la iglesia un citatorio de no sé cuántas páginas, 20 y tantas, 30 y tantas páginas, de un señor allá en la ciudad de Constitución, que desde el segundo mes que llegué a este lugar empezó a hacer todo lo habido y por haber para echarme para afuera y para criticarme y calumniarme y hacer todo tipo de cosas. Y fue con la Secretaría de Gobernación, y fue con las alianzas de pastores, y fue con sus amigos políticos en el gobierno, y con la gente en los juzgados, y bueno, ha estado haciendo hasta lo habido y por haber, con tal de destruir la obra de Dios. Pero ¿sabes algo? No se ha dado cuenta de una cosa muy especial. Está peleando contra Dios. Está peleando contra Dios. ¿Tú crees que me voló el sueño anoche antes de dormir cuando vi todo el montón de cosas y leí todas las mentiras que dice? No. Pregúntale a mi esposa, dormí tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando sabes que estás en la voluntad de Dios puedes tener confianza. ¿Me explico? Es lo que te quiero comunicar. Cuando estás caminando en la voluntad de Dios, puedes tener confianza. Dios te ha llamado a ti. Tú que estás aquí hoy, Dios te ha llamado a ser un cristiano de a de veras. A dejar de vivir a medias tintas. A dejar de complacerte con los apetitos y todas esas cosas que sabes que no agradan a Dios, a vivir en verdad una vida de servicio radical. ¿A quién? Al Dios de la Biblia, al Dios del universo, al Todopoderoso. ¿Y sabes algo? No puedes fallar. ¿Oíste eso? No puedes fallar, no puedes fracasar, es lo más hermoso. No puedes fallar porque estás obrando dentro de la voluntad de Dios. Wow. ¿Quieres experimentar lo que te digo? Comienza a vivir dentro de su voluntad. Porque ¿sabes algo?
Dios dice que eres santo. Dios dice que eres santo. Mira cómo termina el versículo 1. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos, consagrados, apartados. Los santos. Mira, si tú hubieras estado en Éfeso cuando llegó esta carta, habrías dicho, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Qué cosa tan radical está diciendo? Porque la palabra santo estaba reservada únicamente para los verdaderamente santos del pueblo de Israel o para los ángeles en el Antiguo Testamento. Pero llamarles santos a los efesios, Pablo les está dando un privilegio tremendo a toda esa bola de gente que tenía unos trasfondos bien gruesos. Vivían en un lugar tremendo, una cosa pero bien pagana, más pagano de lo que te puedas imaginar. Y es un privilegio muy especial, reservado para Israel, el ser santos, especialmente para los sacerdotes de Israel o para los ángeles. Un judío que hubiera escuchado decir esto a Pablo, ¿sabes qué hubiera hecho? Se hubiera rasgado las vestiduras. ¿Cómo te atreves a llamarles santos a los efesios incircuncisos? Pero es algo maravilloso. ¿Por qué es algo maravilloso que use esta palabra? Porque nos recuerda el milagro de la gracia de Dios. Nos recuerda que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, somos llamados por Dios, somos apartados por Dios, somos consagrados a Dios para ser santos. Ya no somos los mismos que éramos. Tenemos una nueva vida. Somos apartados con una transformación radical en nuestra vida. Tú ya no puedes decir, ay, pues así soy yo y ni modo, el que me quiera y el que no me quiera. No puedes. No puedes. Lo siento. ¿Sabes por qué? Porque tú ya no eres así. Ahora eres santo. Eres una persona consagrada a Dios. Eres una persona entregada a Dios. Sí, como San Agustín y como San Francisco de Asís y como Santa Teresa y como el que tú me pongas, eres exactamente la misma persona. Y me fascina lo que Dios hace aquí. Porque si viniste la semana pasada, el pastor Juan nos habló un poquito acerca de quiénes eran los efesios. Y era un pueblo más pagano de lo que te puedas imaginar. En una cultura de pecado, en una cultura de perdición. Era un pueblo que, cosas que tus ojos nunca han visto. Así te lo digo. Niveles de corrupción que harían sonrojar al más corrupto de nuestro país. Cosas tremendas. Pornografía, abusos, violaciones, todo tipo de inmoralidades sexuales, lo peor que te puedas imaginar. Y en este contexto, Pablo le llama a los cristianos santos. ¿Cómo podían ser santos en una ciudad tan espantosa que ejercía una presión tan espantosa sobre sus vidas? ¿Cómo podían ser santos con la posibilidad de ser dominados por la religión del lugar, por la política del lugar, por la economía del lugar, por la filosofía del lugar, por el dinero del lugar? ¿Cómo podían ser santos? Porque en medio de todo esto, en medio de eso, eran santos. Había santos que vivían su día a día, que iban al mercado, que hacían sus compras a la sombra del templo de Diana o de Artemisa, que veían la decadencia en Asia Menor, que comerciaban, que navegaban, que construían, que educaban a sus hijos como hijos de Dios. Y claro que luchaban con las presiones de su tiempo, pero a pesar de sus luchas, la perspectiva de Dios es que ellos eran santos. Tú y yo somos santos. Tenemos presiones, tenemos debilidades, tenemos
tentaciones, a lo mejor muchos fracasos en nuestra vida para vivir esa vida santa que Dios quiere que vivamos. Pero es gracias a la transformación de Jesucristo en nuestras vidas que somos llamados santos, porque Dios nos ve como santos. ¿Y te fijaste qué tipo de santos dice Pablo que son? Dice que son fieles en Cristo Jesús. De manera que no nada más somos santos por la gracia de Dios que nos va transformando, sino que son fieles porque han decidido confiar en Dios. Han decidido vivir confiando en Dios. Y de eso se trata la fidelidad, de creerle a Dios. De eso se trata la fidelidad, de que Dios te llamó por su voluntad, de que Dios te apartó para Él y de que no puedes fracasar. ¿Lo crees? Amén. Wow. Mira cómo termina el saludo, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es la fuente de gracia y paz? No es una referencia casual, no es algo accidental. Nos está diciendo que la fuente misma de la gracia y de la paz es Dios nuestro Padre. Y esto es algo importante, porque es un Dios con el que podemos tener una relación personal. Es un Dios al que podemos llamar Padre mío, nuestro Padre. Es un Dios al que podemos acercarnos. Es un Dios que se involucra con lo que pasa en nuestras vidas. Es un Dios que está cercano. Es un Dios que es un Padre amoroso, que tiene cuidado de nuestras vidas. Es un Dios accesible. Un Dios al que le puedes decir Padre, Papito. Y la fuente también es el Señor Jesucristo. Dice que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad como Señor de hacer que efectivamente tengamos gracia y tengamos paz, que experimentemos su gracia y que experimentemos su paz. Déjame decirte algo y con esto voy a terminar. La gracia es básicamente el mensaje del Evangelio en una palabra. Es el regalo inmerecido de Dios. Es el perdón, la misericordia de Dios, el favor de Dios que nos trae su salvación, que quita nuestro pecado, que quita todo aquello que nos hace reprobables delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo y nos acepta y nos da una nueva vida. Y cuando viene la gracia de Dios sobre tu vida, entonces la consecuencia es tener paz. ¿Oíste eso? Todo el mundo quiere tener paz, pero la paz es una consecuencia de la gracia de Dios. Y como la gracia y la paz, la fuente de la gracia y de la paz, es Dios mismo, Dios el Padre y el Señor Jesucristo, Él puede efectuar eso en tu vida y Él lo efectúa de hecho. El Espíritu Santo nos trae su paz, nos trae la reconciliación, nos trae la plenitud. La gracia es la causa, la paz es el efecto. Entonces, si tú quieres experimentar las riquezas de la seguridad en Dios, no te pierdas esas pepitas de oro en la palabra de Dios. Mira, vimos 2 versículos de Efesios. Vamos a estudiar todo el libro, pero hay cosas tan maravillosas que Dios quiere que conozcas acerca de quién eres tú en Él, acerca de quiénes somos como iglesia, acerca de quiénes somos en este mundo que necesita tanto de Él. Y si tú estás viviendo en la voluntad de Dios, no puedes fallar. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, porque esta mañana hemos escuchado cómo delante de ti, desde tu perspectiva, somos santos y fieles a ti. Mi oración el día de hoy, Señor, es que cada uno de nosotros podamos vivir como santos y fieles a ti. Podamos vivir como hijos tuyos en medio de un mundo que tanto te necesita. Señor, que podamos permanecer apartados, consagrados,
teniendo vidas reales, un cristianismo real que se manifiesta en la manera en que vivimos, que podamos ser testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias por tu bendición, gracias por la seguridad que tenemos en ti. Señor, que lo que tú has hecho, nada ni nadie lo puede deshacer. Bendecimos tu nombre esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.